Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado que me acompañen colegas de nuestro vecino país de Uruguay y también de Argentina, con un tema que no ha sido mucho abordado, y tenemos oyentes como un psicólogo de España que está trabajando en el tema también, como otras personas de Barcelona y acá en nuestro país también. El tema es, ¿qué hacemos nosotros con el tercer tiempo? Que como yo recién les decía a las colegas que las voy a presentar, que se puede hablar de un tiempo cuántico también, ¿no? Porque ya no sabemos cuánto tiempo podemos vivir. El tema es cómo vivimos, después que terminamos nuestro trabajo que siempre hicimos. Les doy la bienvenida. Patricia Carró, Gabriela Duarte y Luján Pucci. Bienvenidas. Bueno, bienvenidas. Gracias, Susana. Muchas gracias, Susana, por darnos Saludo a toda la este audiencia. Bueno, a ver, ¿qué se entiende por proyectar el tercer tiempo? Proyectar el tercer tiempo ha surgido, diríamos, desde distintos lados. Por un lado, lo personal, digamos, ¿no? Yo estoy ya como en este proceso de proyectar mi tercer tiempo y surge, digamos, desde mi trabajo de orientación vocacional y surge desde conversaciones con Gabriela acerca de, digamos, que somos colegas, somos además amigas, y hemos vivido en el interior de la República y a su vez las dos en Montevideo. Y a raíz de eso contactamos con María Luján Pucci, que fue la que estuvo como ayudándonos en este proceso de pensar las propuestas posibles que hay, diríamos, en este sentido, para ver esta cuestión tan importante que ha sido el trabajo y la significancia del trabajo en las personas, cómo poder organizarlas y de alguna manera pensar qué proyectos en esta tercer tiempo o tercera, diríamos, momento de la vida es posible. Y siempre lo planteamos como segundas oportunidades, ¿no? Uno de los trabajos que yo hago en relación a esto, digamos, en talleres, en organizaciones públicas, es justamente considerar, bueno, qué es lo que nos da el trabajo y qué es lo que nosotros tendríamos que poder como retomar desde otro lugar para integrar proyectos personales, ¿tá?
Y ambas sabemos, o todas en realidad sabemos, que el trabajo es una parte importante de la vida del sujeto, ¿no? Incluso yo encontré desde mis épocas de estudio que yo ya había puesto, digamos, un trabajo mío personal que decía Freud y el papel psicológico del trabajo, ¿no? Y donde él hablaba acerca del bienestar que podía producir, la capacidad de sublimación, la capacidad de articulación con la realidad, siempre que fuera elegido, diríamos, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con situaciones muy distintas a esta situación, digamos, más ideal, ¿no? Vos me hacés pensar algo que en los chicos que terminan el secundario, hoy en día, predomina más por parte de la sociedad, una sociedad donde lo más importante es el mercado, una cultura, cuánto vale, y también los padres, que eligen por ahí carreras que no tienen claro, no tienen conciencia, que a lo mejor lo van a hacer toda su vida en algo que después no les gusta. Por eso cuando nosotros hacemos orientación vocacional, ¿no? Había un profesor que yo trabajé con él muchos años, Rodolfo Bojoslawski, que él claro. mucho hincapié, sí, yo fui ayudante con él, tuve el lujo, ¿no? Excelente, de la entrevista, ¿no? O sea, cómo poder trabajar en lo que nos gusta, porque muchas horas de nuestra vida vamos a trabajar. Entonces el tema es cuando hacemos algo que no nos gusta. Y entonces, ¿qué relación tendría para las tres, ¿no? Cuando una persona pone todo en el trabajo y se olvida, entre comillas, ¿no? De la familia, de los amigos, del amor, de un montón de cosas que uno lo ve cada vez más en la gente entre 25 y 40 años, donde no están con los chicos, están con las nanas en Latinoamérica, porque trabajan para darles todo lo mejor a los chicos y se olvidan de toda la parte afectiva. Entonces, ¿qué pasa cuando se llega a los 60, 70, ¿no? Y está puesto todo en ese trabajo, pero como única manera, ¿no es cierto?, de satisfacción. Que ahí entramos en varios temas, ¿no? ¿Qué es el placer? ¿Qué es el goce? ¿No? Pero digamos, ¿qué pasa cuando la persona ha puesto todo en el trabajo, ¿no? Bueno, un poco en realidad esto hace pensar cuando las personas ponemos todo en una sola cosa, ¿no? Cuando hiperdesarrollamos un aspecto de nuestra vida, de nuestra personalidad, a costa de todos los otros, ¿no? El trabajo, como decía Patricia, es un significante importante, y un poco cómo se transite el retiro laboral o también el símil con la crianza de los hijos, cuando se acabe esa demanda y esa implicación en esas tareas, ¿qué queda? Y un poco va a depender del tránsito que hicimos hasta ese momento. No es que aparece algo, muchas veces se dice, no, porque las personas mayores tal o las personas mayores tal cosa, como si fueran una etapa que viene descolgada del resto y hubiera una psicología propia de la persona mayor, y en realidad es la persona que tiene una continuidad en su identidad y va a vivir cada etapa anclado en las etapas anteriores. Y un poco cómo transite, cómo desarrolle variedad de intereses, variedad de vínculos, variedad de posibilidades, hacer como también transite y tolere y elabore los duelos y las pérdidas que sí son propias de esta etapa. Uno lee la bibliografía y claro, y se encuentra con que las personas mayores necesitan las mismas cosas que necesitan todas las personas. Sentido de pertenencia, sentirse que aportan, vinculación, en realidad sentido para su vida. El tema es cuando uno puso el sentido solo en una cosa y eso, por las razones que cuando sabemos, se termina y uno no pudo encontrar sentidos alternativos, sentidos complementarios o sentidos que ensanchen las experiencias de vida y la personalidad. Claro, vos decís algo que es lo, digamos, cuando una persona pone todo en un solo objeto o sujeto, ¿no? Tanto la mamá como el papá en un solo hijo y se olvida del tercero, ¿no? Y no es una cuestión de género, porque ahora es todo cuestión de género, que también es toda una cuestión política, ¿no? Donde el tema es poder tener en cuenta al otro como otro, porque si no, ¿qué pasa? La persona que pone todo en el trabajo, todo en un hijo, o todo en algo, nada más, claro, cuando se le termina eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes ven que la persona
se va a jubilar y antes de empezar a grabar, me comentaban una experiencia, ¿no es cierto? Contabas vos, Luján, Sí. que Luján comentó un poco dónde estás trabajando. Yo trabajo en distintos lugares. Bueno, una de mis actividades, digamos, de mayor carga horaria tiene que ver con PAMI. Y en PAMI se hacen actividades de acompañamiento, hay propuestas de acompañamiento a la jubilación. Pero yo escuchándolas me quedaba pensando en esto, bueno, de poner todo en lo que Graciela Zarevsky va a llamar bastón único, ¿no? Y eso hace que cuando nosotros llegamos al momento del retiro laboral, que muchas veces el tema con esto es que se asocia ese retiro laboral, que puede ser la jubilación o no, porque hay otras opciones también, pero para el que se retira del sistema laboral, como que se linkea inmediatamente con la vejez. Y si esa persona, nosotros ahora estamos hablando también al principio de cómo los jóvenes, ¿no?, van eligiendo. Yo creo que los jóvenes hoy constituyen otra realidad, y creo que yo trabajo con una colega que es la licenciada Evelina Cardelicchio, y en este trabajo que venimos haciendo hace más de 10 años en acompañamiento a la jubilación y pensando cómo se va construyendo ese tránsito, ese pasaje, venimos pensando que, bueno, que a futuro esto no nos va a servir, que esto no va a tener la misma importancia que tiene ahora. ¿Por qué? Porque las personas que se jubilan en este momento tienen recorridos, como decían las chicas recién, que hacen a lo que es su historia de vida. Entonces, de pronto, son personas que han transitado recorridos como más lineales, donde estaba todo esto de la pertenencia, de pertenecer a un lugar de trabajo por 30, por 40 años. Entonces, dejar ese lugar implica un gran cambio. Acá algo que pasa es que muchas veces las personas en estos tipos de recorridos no quieren retirarse, no quieren dejar de pertenecer a este sistema. Y esto tiene mucho que ver con las representaciones que circulan socialmente y en las que todos estamos inmersos, ¿no? Que se asocia a que si te jubilás ya estás viejo, si te jubilás vas a tener todo tipo de pérdidas, bueno, vas a perder poder adquisitivo, vas a perder vínculos, vas a perder roles, vas a perder oportunidades de hacer cosas. Entonces, yo creo que acá un fuerte elemento para trabajar es por ahí revisar estas representaciones, trabajar con las imágenes que tenemos de qué es ser jubilado, porque también lo otro que pasa es que, vos lo decías al principio, la expectativa de vida se ha ampliado un montón. Digamos, en nuestro país, en Argentina, la expectativa de vida está casi llegando a los 78 los años. 90 años, en este momento a los 90 a nivel mundial. Lo que pasa que lo que vos decís, Luján, a ver, da para poder seguir reflexionando, ¿no? Hasta ahora, digamos, como vos decís, la gente tenía una constancia de objeto. ¿Se acuerdan de Ansegal? Eso nos permitía a nosotros organizarnos. Es decir, cuando uno tenía dónde estaba el zapatero, dónde estaba la modista, era la manicura, seguíamos siempre. Hoy en día es todo cambiante, lo cual trae sus problemas también, porque la persona no se puede organizar psíquicamente. No sabemos qué va a pasar, pero lo que vos decís es cierto. El tema es que cuando la persona ha puesto todo en una sola cosa, se jubila y se siente que se jubila de la vida, no del trabajo, que es lo que ustedes en el proyecto tratan de motivar y de estimular, que una cosa es dejar de trabajar en el sistema o privado, sabiendo que las jubilaciones son un desastre, todo lo que significa económicamente, pero no solamente económicamente. Hay mucha gente que ha empezado a estudiar otras carreras, porque ahora tiene tiempo. Ha empezado a estar con sus amigas que no tenía tiempo. Ha empezado a darse cuenta de cosas que siempre quiso y como no tenía el dinero suficiente en ese momento, hoy en día lo pueden hacer. El tema es, ¿cómo trabajan ustedes? Y lo que decía Patricia, que me pareció también un punto a tener en cuenta, que cuando ustedes hacen los talleres, cuando ustedes hacen los encuentros, con la finalidad que la gente lo tome no como que se muere porque deja de trabajar,
sino como que termina una etapa de su vida y empieza otra. Pero ¿qué era lo que vos veías, Patricia, que comentabas al comienzo del programa? Claro, cuando yo recibo a estas personas que se han interesado en forma voluntaria a participar de una actividad de talleres acerca del tema de la preparación para el retiro jubilatorio, en general el tema de la muerte aparece casi enseguida. Incluso me han llegado a preguntar en la primera reunión, diríamos, si las personas cuando se jubilan se mueren. ¿Ah? O sea, directamente asociaciones, francamente, porque yo lo tengo presente y lo tengo, digamos, como, bueno, va a aparecer, pero de hecho, digo, hay en un grupo que apareció directamente, ¿no? O sea, quería preguntarme si desde el punto de vista de las investigaciones había una correlación directa, ¿no? Entonces, aparece esto como de la muerte, pero de la muerte como personal, de la muerte física, y con Gabriela, incluso, digamos, con todo el apoyo de Luján, hemos estado como organizando talleres donde lo que se busca es que en esta generación, que estoy de acuerdo con lo que planteaban, porque es una generación muy particular la que se está jubilando ahora, que se llaman los baby boomers, el trabajo ha sido central en la vida. E incluso, digamos, yo conozco muchas personas que son, se llaman workaholic, digamos, ¿no? O sea, que son adictos al trabajo, ¿no? Y hay gente que me ha dicho, yo el día que deje de trabajar, voy a llorar y no me va a poder, digamos, como mover por varios días en la cama, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como generar, diríamos, la posibilidad de que, bueno, que subjetivar a la persona, subjetivar el proceso que ha hecho la persona a lo largo de la vida, validar, digamos, todos los procesos que ha hecho y cómo de alguna manera hay un montón de cosas que sí puede hacer, que va a tener que transitar los duelos, que digamos que justamente Gabriela es especialista en el tema de duelos y lo hablamos mucho en relación a eso, pero que también hay posibilidades y no sabes las caras de alegría o de bienestar cuando entienden, diríamos que bueno, que hay, diríamos, una opción de un tercer tiempo, ¿no? O sea, que de alguna forma, bueno, sí, está esto, a algunos le va a costar más, otros le va a costar menos, porque tú hablaste Volaxi, nosotros con Luján, que hemos trabajado en orientación vocacional, hablamos de Rascobán, ¿no? Y Rascobán siempre plantea, ¿no? Esta organización entre el paisaje interno y el paisaje externo para poder lograr, diríamos, proyectos contextuales además, porque existe la fantasía de que cuando me jubile, ay, voy a hacer todo lo que no hice en toda mi vida. No, no es cierto. Eso se llama una fase que es la luna de miel, ¿ah? Y que en realidad esta fase hay que transitarla. Y tenés que transitar esa y tenés que transitar el desencanto. Entonces digo, bueno, son las experiencias estas han sido, digamos, muy relevantes porque incluso dentro de la propia institución que me contrata, estoy yo haciendo estos abordajes, ¿no? Que los hemos venido como construyendo, y después está el abordaje que planteaba María Luján en el sentido de que en otra dependencia del Estado están, por ejemplo, empiezan con el médico, entonces vos entrás y te tomás la presión y te miden la glucosa y todo lo demás, y yo digo, y la gente ya entra como activada, ¿no? Porque en realidad aparece toda esta cuestión, diríamos, como vinculado a lo enfermo, ¿no? Vinculado a la imposibilidad, a la discapacidad, a lo imposibilitante, ¿no? Sí. En definitiva, se trataría, y es el camino que estamos intentando emprender, de anticipar, no la vejez, sino lo que se llama ahora el envejecimiento, porque como somos sujetos envejecientes desde el primer día que nacemos, anticipar los procesos de envejecimiento y prepararnos, así como a veces nos preparamos para otras instancias, nos preparamos para la maternidad o paternidad, nos preparamos para el parto, ¿no? Tenemos formaciones o espacios en las escuelas para que nos ayuden a acompañar en la crianza a nuestros hijos, pero sobre esto es un tabú, es un agujero negro donde nadie se quiere acercar. Nosotros incluso empezamos a pensar en esto con Patti a partir de la pandemia. Yo nunca había tenido pacientes o consultantes mayores de 60. Y tampoco en la facultad había tenido, cuando estudiábamos psicología del adulto, habíamos llegado hasta el adulto mayor y ahí quedamos,
y nunca había tenido ningún tipo de formación ni de análisis sobre esta etapa, y empezó a llegar una aluvión de personas que consultaban, las circunstancias de la pandemia lo llevaban, y empecé a encontrar que no tenía las herramientas, no tenía la conceptualización, pero empecé a encontrar una demanda y una necesidad de estas personas de no perder sus lugares de pertenencia, de no perder, de encontrar un sentido para su vida, de que se les respete la autonomía y la capacidad de decisión, de participar y de seguir aportando. Muchos que llegaron a la consulta fue porque habían sido obligados a jubilarse. Viste que, por lo menos acá en Uruguay, las personas a los 60 que tenían factores de riesgo tuvieron que retirarse. Entonces, sin una preparación previa, sin haberlo anticipado, quedaron encerrados en sus casas sin ver a los nietos y además sin trabajo, ¿no? Claro, pero además en lo que vos decís, Gabriela, está también si esa persona que la jubilan sin elección de la jubilación, por una cuestión del Estado, estas cosas que tenemos, que los gobernantes hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, sin tener en cuenta realmente al pueblo, ¿no? La realidad es esa, porque en todo esto son muchos emprendimientos privados. Acá, digamos, PAMI, sabemos que en este momento también en nuestro país está muy complicado, ¿no? Cuando una persona necesita atenderse, en este momento está colapsado nuestro sistema de salud por toda la situación económica, política, de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona, además de todo eso, viene toda la tecnología, entonces de repente se tiene que acomodar a ir a cobrar su jubilación o su sueldo con una forma que no está acostumbrado. Y hay mucha gente sola, porque también en nuestro país, sobre todo, emigró mucha gente. Entonces, mucha gente grande se ha quedado sola también. Y esto pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando la gente llega a una determinada edad, los ponen en geriátricos. No se ocupa la familia. Por eso muchas veces la gente prefiere ir a otros lugares y no irse, aunque tenga los nietos y los hijos. Yo les comentaba antes de grabar, yo tengo muchos colegas que tienen los nietos, los hijos en Estados Unidos y les dicen, vení a vivir con nosotros, pero no tienen la parte social que hay todavía en nuestro país. Entonces el tema es, las tres dijeron, ¿cómo preparar para que la persona se prepare para vivir de otra manera? O sea, no que se muera cuando se le termina el trabajo, porque si no es lo mismo cuando en España decían el nido vacío, ¿no? Se van mis hijos a estudiar y queda el nido. No, que está puesto en una sola cosa, ¿no? Entonces claro, creo que el trabajo por ahí es importante. No, que por ahí acá lo que se trata de hacer, primero que a veces hay mucha resistencia de las personas a participar de este tipo de propuestas, ¿no? Porque cuesta mucho pensarse, o a mucha gente le cuesta pensarse en ese lugar. Entonces como que uno se resiste hasta que, bueno, que pasa esto, que llegó el día y te jubilaste y ya no podés entrar más a tu lugar de trabajo porque ya no sos más empleado de ese lugar. Entonces, mucha gente perdóname, explícale porque hay gente de otros países que nos escucha. Bueno, en nuestro país hay muchas dependencias, como el Banco Nación, los distintos bancos en general, y dependencias estatales, que la gente empieza a ir cada vez menos horas a trabajar, cuando está cerca de jubilarse. Entonces ahí es cuando se hacen los talleres. Ahora te dejo a vos. Te seguí explicando. Bueno, sigo yo. Bueno, esto que vos decís no es en todos los lugares así. Esas son propuestas que pueden surgir enmarcadas en proyectos institucionales de acompañamiento a la jubilación. Como, bueno, bien decís vos, Susana, hay, por ejemplo, PAMI tiene, yo no trabajo en ese programa o en esa actividad en PAMI, yo trabajo en otra cosa, pero lo conozco porque, bueno, me interesa mucho el tema. En ese caso, lo que se hace es que la participación en estos tipos de actividades es voluntaria. Entonces, las personas que están próximas a jubilarse se inscriben y pueden participar. Y entonces, como parte de esa propuesta, incluye la reducción de la carga horaria a lo largo del tiempo, en un proceso para ir de 6 meses. Al principio van algunas horas menos, después a medida que avanza el tiempo van un día menos, hasta que
finalmente terminan yendo muy poquitos días por semana. Pero yo lo que quería comentar con respecto a esto, es que acá, por un lado, digamos, si las personas acceden a participar, uno ya está viendo como que hay una intención, una voluntad de, aunque sea una idea que no nos guste tanto, o que por ahí estemos como en esa etapa prejubilatoria de la fantasía que decía Patricia al principio, de idealizar todo lo que voy a hacer cuando me jubile, las personas quieren pensar en eso. Y eso está buenísimo porque eso nos permite anticipar y poder organizar algunas cuestiones, como decir, bueno, esto del dinero, cómo me voy a arreglar con el ingreso que voy a tener en ese momento, porque el ingreso se reduce, hay una reducción después de la jubilación con respecto al salario que se percibe cuando se está en situación activa, pero también de la organización del tiempo, porque en realidad, como ustedes decían al principio, el trabajo es un gran organizador del tiempo, de nuestras rutinas. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer con todo ese tiempo que voy a tener libre durante mi día habitual? Y acá el gran desafío está por ahí en conectarse con lo que a nosotros nos gusta, con lo que a nosotros nos interesa, con las opciones que tenemos de acceder a distintas actividades, propuestas o vínculos. Porque algo que nosotros rescatamos mucho cuando trabajamos con Evelina, que nosotros trabajamos en general en ámbitos privados, es que uno se retira del trabajo, pero lo que uno sabe, esa actividad que desarrolló a lo largo de muchos años, uno la puede, si quiere, capitalizarla para otras actividades, porque uno no deja de ser profesor porque se retira de la escuela, o no deja de ser psicólogo porque se retira de la institución, no sé, de salud en la que trabajó. Entonces el tema es conectarnos con estas cosas que nosotros mismos vamos desconociendo de nosotros a lo largo que transcurrimos nuestra vida de actividad laboral. Y también una de las cosas que habíamos hablado es el trabajo con los prejuicios, porque son los prejuicios que hay en la sociedad hacia, digamos, las personas. Por ejemplo, acá en Uruguay tú pasas de activo a pasivo, que eso ya dice mucho. La forma de denominar algo, estamos todos de acuerdo que dice algo, digamos, ¿no? Y a su vez genera realidades, además. Genera realidades, y no solo es, diríamos, esta cuestión del mensaje que hay hasta desde los medios de comunicación, hasta de lo que pueden ser los hijos, bueno, ya te jubilaste, ya vos estás como a disposición de todo el mundo, sino también, bueno, que se llama el edadismo, que en Latinoamérica es particularmente digamos, los prejuicios o la discriminación para las personas mayores, sino que además incluye también esta cosa del autoedadismo, que tiene que ver, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a hacer esto yo ahora a mi edad, ¿no? O tenés un mínimo olvido y de repente decís, ya estoy vieja. Y nosotros que trabajamos con psicopedagogas, también con formación en psicogerontología, ella plantea la mayoría de los problemas de memoria tienen más que ver con atención que con problemas memorísticos reales. Si incluso tú tenés problemas memorísticos reales, tenés que ir al neurólogo, digamos, a consultar. Pero diríamos, como este consumo que nos llega, ¿no? En esta sociedad, digamos, que tiene cuestiones tan importantes, en relación a la vejez como algo desfavorable y el tratamiento que nosotros hacemos y el tratamiento que recibimos, también incide mucho en la dificultad para poder conectar con todo lo otro que está ahí para poder, digamos, empezar como a conectar con ello, digamos, ¿no? A veces la declinación de las funciones biológicas, ¿no? Que necesariamente suceden, desde que nacemos tenemos un pico de posibilidades físicas, motrices, y después eso empieza a decrecer. Esa declinación de las funciones biológicas a veces impregna toda la persona. Hay una participante de uno de los talleres que dice, a veces siento una desconexión entre lo que pienso y mi cuerpo, o cómo me veo y cómo me siento llena de posibilidades, de ganas, es una persona que sigue estudiando, bueno,
relacionándose con otros, tiene múltiples espacios de pertenencia y de crecimiento personal, y dice, me siento de esa manera, pero me veo de otra. Y mi cuerpo a veces no acompaña con esa rapidez que de repente mi ánimo y mi cognición quisieran. Entonces hay a veces como una disociación que hay que intentar, volver a como a sincronizar a otra velocidad, a otro ritmo, pero que es posible. Nosotros hablamos mucho siempre de eso, ¿no? Las pérdidas y las posibilidades, ¿no? Pero también esto hay como que trabajar a dos puntas. Nosotros estamos trabajando con las personas mayores de 60, proponiendo ver la vida con otra perspectiva, recuperando sentido, porque la vida tiene que tener un sentido siempre, ¿no? Recuperando el sentido de la vida, quizá tenga que modificarse. Ahora, también hay que trabajar con la gente envejeciente de antes, con la gente joven, porque esto implica prepararse para. Lo que pasa es que pensar en vejez es pensar en muerte. Entonces, es algo de lo que decíamos hoy no nos queremos acercar. Entonces, proponemos pensar más en sujeto como sujeto envejeciente, que puede ir preparando, como decíamos hoy, preparándose, así como se prepara para otras cosas, prepararse para esta etapa y construir activos. Entonces, ellos hablan de esto de los activos, ¿no? Sociales, financieros, cognitivos, físicos. Lo que pasa, Gaby, que lo que vos decís es lo que se tendría que hacer, pero justamente en una cultura que es todo ya, no se anticipa ni se prepara nada y la gente cada vez está más atada al modelo de la cantidad. Se pierden los afectos, entonces, y la singularidad, porque todos iguales. Lo que vos decías, que comparto lo que dijeron todas, que es como el adolescente cuando se tiene que reconocer en un cuerpo y en un momento distinto. Entonces, lo que te decía la participante, que a muchos nos pasa, digamos, ¿no? Que ya somos grandes, pero no nos sentimos como cuando íbamos a la escuela y teníamos un profesor de 40 años y lo veíamos como viejo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es esto de seguir divirtiéndonos, seguir pensando? Ahora, el tema es cuando la persona te dice, yo no sé qué hacer, nada me gusta, todo me aburre. Y una de las cosas que nosotros vemos después de la pandemia, que mucha gente que trabaja en la casa se volvió, aunque sea 2 veces por semana, al lugar de trabajo, porque se perdía el contacto con nosotros. Y esto causa muchas patologías psicosomáticas, patologías de salud mental. Entonces, mucha ansiedad. Sí, claro. Hay mucha ansiedad. Sí. Cuando una persona deja de trabajar, si no se preparó, claro, de golpe se encuentra con una situación nueva que no sabe cómo afrontar, ¿no? Acá en Uruguay hay un ministerio que se llama el Ministerio de Desarrollo Social, que hizo una investigación sobre las condiciones, porque para desarrollar políticas públicas hay que conocer las condiciones reales de las personas. Hizo una investigación acá en Uruguay. Claro, y planteó un montón de cuestiones que son como activos, que son oportunidades. La escasa distancia geográfica hace que las personas mayores vivan generalmente en el entorno de su familia, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. Las personas no solo viven en la misma ciudad, a veces hasta en el mismo barrio, la persona mayor que el resto de su familia. La cercanía de la cuestión de los servicios es un activo. Las personas mayores acá, después de los 70, la mayoría vive sola, pero autónomamente, o sea, en buenas condiciones de salud. O sea, que hay un montón de oportunidades para que esas personas sigan participando, sigan aportando lo que han acopiado a lo largo de la vida como experiencia y saber, sigan involucradas, porque están en buenas condiciones de salud, están cerca de los servicios, por lo menos en Uruguay, y están cerca de la familia. Acá no hay, salvo los hijos que emigraron, no hay distancias entre la persona mayor y su familia. Están en el mismo núcleo. Sí, bueno, acá en Buenos Aires es distinto a la gente del interior, lo sabe muy bien Luján, ¿no? Es decir, el tema es que acá en la capital hay muchas actividades para la gente más grande, ¿no? Gratuitas, pagas. El tema es que, digamos, en este momento en el mundo, como ya la UNESCO incluso ya dijo que la edad promedio es 90, no es 60 o 70. Entonces también, digamos, son políticas del Estado que van a tener que ver cómo prevenir, cómo planificar, porque no es lo mismo que era como nuestra época. Además, porque es una cultura
muy distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les contaba a las chicas que hay países como Australia, como Canadá, tienen semanas enteras que es nada totalmente gratuito con distintas actividades. Pero eso no es suficiente, tiene que ser una cosa, como vos decís, Gabriela, sistemática, programada, ¿no? Acá, por ejemplo, durante la pandemia que continúa, si la persona no sabe cómo manejarse, hay un número que puede llamar y se lo acompaña, ¿no? A hacer trámites y demás. Pero creo que ustedes apuntan que aparte de toda la parte logística, es la parte del proceso psíquico, ¿no? Eso. O Claro. sea, cómo Eso. poder elaborar los duelos y cómo poder, dentro de los talleres, dentro de los grupos, que a veces cuando se sienten que a otros les pasa lo mismo, que no son tan extraños eso, ¿no? Claro. Y a veces el otro ayuda mucho más que a lo mejor lo que pueda hacer el mismo terapeuta, ¿no? Es que el tema del trabajo en grupo tiene una gran potencia justamente por esto, porque a veces la gente dice, o uno escucha en los comentarios y dice, yo pensé que era la única a la que le pasaba esto. Yo pensé que solo a mí, o yo sola viví esta situación. Y escuchando a las chicas, y bueno, y a vos obviamente, Susana, pensaba, bueno, con mi compañera, con Evelina, durante la pandemia terminamos de armar un material que nos sirvió y que nos sirve para trabajar sobre estas cuestiones. Porque a veces uno, bueno, nosotros tenemos como gran recurso la palabra y lo valoramos enormemente, pero a veces uno como que no tiene la idea tan clara de por dónde empezar. Entonces, con este recurso que nosotros fuimos armando, que son una serie de tarjetas, que ahora les voy a mostrar, por ejemplo, miren esta, que esta tiene que ver con lo que decía recién. A ver si Adrián lo puede mostrar más cerca. Por ejemplo, de cómo uno se ve y cómo uno se siente. Claro. Ahí va. O, Sí. miren, por ejemplo, acá, lo que la gente dice, ¿no? Esta señora, una dice, bueno, me voy a anotar en el centro de jubilados, y la otra piensa en toda gente muy mayor, con bastón, o estos señores pasa lo mismo. Uno cuando se jubile piensa en que va a viajar y el otro se ve en el centro de jubilados jugando las cartas. ¿Cuál es el tema? Que uno, digamos, cuando se jubila, se presentan nuevas oportunidades de hacer distintas cosas. Entonces nosotros con este recurso, que hemos llamado tarjeta, repensar miradas y proyectos, tarjetas para dialogar, se abre el diálogo. Entonces ahí van surgiendo estas principales preocupaciones de qué hacer, todo el tiempo que me queda por delante, cómo lo voy a usar. Y en ese intercambio uno ve que, bueno, que no es al único que le pasan estas cosas. Y también acá tenemos una pauta importante, que es ver, bueno, cuáles son los modelos de personas jubiladas que tenemos, ¿no? ¿Qué conocemos? Y acá estamos en un momento bisagra, porque por ahí muchas de estas personas que se están jubilando ahora tienen modelos que ya para el día de hoy no serían vigentes. Entonces también se trata de construir nuevos modelos. Pero ¿qué pasa con esto? Yo que vengo o que tengo esa historia, que tengo esas imágenes internalizadas, tengo que hacer como un cambio para, Bueno, para pero a después ver, yo ser otro modelo. vamos a usar lo que como psicólogos sabemos. Recién cuando Luján mostraba las imágenes, a mí me hiciste acordar al Katz, al Philipson, ¿no? A distintos test. Es decir, claro, es decir, lo que se hace, Sí. ¿no? Es la proyección. Entonces la gente puede proyectar en las historias lo que le pasa. Y ahí está el coordinador que puede utilizar eso para poder empezar a transformar las identificaciones. Vos recién decías, Luján, ¿por dónde empezamos? Por donde el otro quiere, no por donde Totalmente. nosotros imponemos. Esto yo Bueno, lo vengo diciendo en distintos programas porque me plantean todos los días cómo hago con un chico que no habla, cómo hago con un adolescente. Siempre hay formas, ¿no? de Y hecho, entonces, sí. sí. No, que de hecho este recurso es un disparador y que no espera una respuesta única. Sirve para que cada uno, nosotros por ahí usamos una consigna que, bueno, elijan las que quieran. Y después vemos, bueno, ¿por qué las eligieron? Y ahí se genera la conversación y el intercambio de otros, de ver si todos están de acuerdo, si a todos les pasa lo mismo, qué se puede hacer con esa situación. O aparece mucho, no, porque mi abuelo hacía tal cosa, o aparece mucho con el tema del cuidado de los nietos.
No, no. Hay una que dice, bueno, que el que supuestamente se jubiló no puede cuidar a los nietos porque tiene que ir al teatro. Entonces una señora decía, bueno, pero yo me siento muy mal, me siento muy culpable si le tengo que decir a mi hija que no puedo cuidar a mis nietos. Entonces, esto es una preocupación para las personas que tienen nietos y cómo poner cierto límite a los hijos. O hay una que a mí me encanta, que tiene que ver con inscribirse en alguna actividad. Bueno, acá se plantea, bueno, ¿qué cosas a uno le gustaría hacer? Toda la investigación del entorno, porque como vos decís, Susana, no es lo mismo vivir en la ciudad de Buenos Aires que vivir por ahí en un pueblo o más alejado donde la oferta es distinta. Sí, igualmente, te digo, yo tengo una paciente de 85 años, ¿no? Ujú. La operaron de un tumor bastante grave en el hígado, en fin, salió muy bien, ¿no? Y entonces ella va a un pueblo de una provincia, ella vive en la capital, pero tiene su casa en un pueblo en la provincia, y entonces como le queda cerca de la casa, hace biblioteca del pueblo. Entonces resulta que está la escuela donde ella iba y era profesor. ¿Se acuerdan que antes era actividades prácticas? Bueno, las que son maestras, mi primer título es maestra, nos enseñaban actividades prácticas, se llamaba así. Cómo coser, bueno, ella era profesora de eso. Entonces yo le sugerí que fuera a la escuela, ¿no? A ver, ¿con qué se encontraba? Porque además fue una de las primeras profesoras del pueblo, ¿no? Bueno, fue maravilloso, porque tiene sus amigas del pueblo, que algunas están mejor, otras no, y como no salía, no conocía tampoco sus vecinos. Entonces ahora se reúne con 2 o 3 vecinas del edificio y van a tomar té. Entonces vuelve de otra manera. Es decir, Es estas como darle conversaciones. voz también, es darle voz, que es un poco en relación, yo estoy usando las tarjetas que generaron con Luján, y ha generado esta posibilidad de darle voz a las personas y escucharse unos a otros, ha generado una sensación muy fuerte que permite incluso trabajar los factores protectores que Zarevsky trae y los podemos ir como trabajando en conjunto. En el caso, digamos, cuando yo las utilizo, yo siempre planteo que la persona es libre de participar si quiere, ¿no? O sea, que puede, pero se ha dado este fenómeno, diríamos que yo le comentaba que las tarjetas las uso en general en la mitad de la propuesta mía, y en realidad hay un antes y un después, ¿ah? Que tiene que ver con esta opción de, bueno, de que genera comunidad y de generar voz, generar comunidad. Entonces eso permite y da como alivio. La gente se siente aliviada, ¿no? O sea, esas caras que de repente llegan, ¿no? Como en los primeros días de las reuniones, ¿no? Que son caras a veces donde se refleja la angustia, ¿no? O se refleja, diríamos, situaciones, es como que les cambia la cara. Claro, pero además, en lo que decía Luján, ¿no? La señora que se siente culpable de decir no a la hija, ¿de dónde le viene la culpa? Entonces, Bueno, por eso. no vamos a remontarnos a su infancia, pero sí poder realmente, digamos, vivimos claro, luchando con el ser buena madre y ser buena abuela y ser todo lo demás. Como mujeres que somos, digamos, lo hemos vivido en carne propia, digamos. Pero Por acá, eso insistimos con el tema de proyectos, pero proyectos no solo por saber solamente qué hacer, ¿no? El proyecto de vida es cómo ser, cómo quiero vivir. Tengo un montón de años liberado, si querés, o sin la ocupación de la crianza de los hijos o el trabajo tan demandante, puedo definir y decidir cómo quiero vivir, cuál es el propósito de mi vida en esta etapa, que no son 3, 4 años, pueden llegar a ser 25, pueden ser casi tantos como se trabajó en algunos países la expectativa de vida tan alta. Entonces, yo definí en algún momento, definimos las personas a los 16, 17 años nuestro trabajo, en una edad bastante difícil para tomar ese nivel de definiciones. Ahora tenemos otra edad, con otro saber, con otra capacidad creativa, y podemos definir otras cosas, ¿no? Hay una propaganda, que no voy a mencionar quién la hace, pero me parece que está interesante cómo la plantean, que es de préstamos para jubilados. Entonces dice, porque ahora sabés lo que querés. Entonces, me pareció muy, muy inteligente la propaganda, porque en realidad uno cultivó un montón de habilidades, tiene un montón de competencias, tiene un montón de activos,
y tiene una capacidad de decidir cosas que quizá en otro momento no la tuvo. Entonces, otra vez pararnos del lado de la oportunidad, ¿tá? Y de encontrarle un nuevo propósito a nuestra vida en todo el trayecto que nos queda, porque no es cuestión de vivir más, es cuestión de vivir más y mejor, ¿no? Claro, en realidad la propaganda esa digamos, en realidad es cuestionable, digamos, ¿no? Porque sí. Es cuestionable porque en realidad es para que vos saques un préstamo y la idea no es esa, digamos, ¿no? La idea es que vos esto, digamos, lo podamos trabajar desde el punto de vista psíquico, digamos, ¿no? Psicológico, emocional, vincular, digamos, ¿no? Porque lo hablamos de hecho, la creativa correlaciona con la edad. No, si uno piensa en los premios Nobel, en personas exitosas a nivel mundial, tienen todas alrededor de 70 años, porque hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trayecto para llegar para tener competencias, para tener habilidades, para tener sabiduría. Entonces, un poco es rescatar eso, pero que lo rescate la sociedad y lo rescate la persona en sí misma. Nosotros tenemos un espacio que se llama Merece Ser Contado, que tiene que ver con eso, rescatarse toda la trayectoria que uno tiene y compartirla con otros. Para mí, eso que vos decís es fundamental. Mira, yo estoy en un grupo de Borges, que es toda gente grande, la mayoría, y algunos jóvenes, pero... y toda gente muy culta, muy estudiosa, y se dieron ciertas situaciones de salud en 2 personas, y el apoyo afectivo de todo el grupo fue fundamental, porque en lo que vos decís, digamos, la gente se siente que tiene ese grupo, si va a un taller, o sea, cambió del lugar de pertenencia, del trabajo tiene otro, no quiere decir que el otro se olvide, sino poder agregar. Por eso me parece importante el trabajo interdisciplinario en todo esto, ¿no? Y la psicogerontología creo que cada vez se está aplicando más, no todo lo que se debiera, ¿no? Pero me parece importante el trabajo interdisciplinario. Igual esto tiene que ver con, Susana, con esto que vos decís, con la diversificación de vínculos e intereses. Entonces, cuanto más diversificados estén, uno más opciones va a tener para poder elegir, que a veces en esta reorganización del tiempo y las rutinas es lo que hay que tratar de recuperar. Y bueno, yo pienso como que la cara positiva de la jubilación tiene que tener que ver con la creatividad y cómo utilizar el tiempo y los recursos que uno tiene de todo tipo al servicio de la creatividad, como para ver qué hacer. Y lo mismo que en esta etapa, como a los 17, eso no te cae del cielo, ¿ah? Como esta cosa de la vocación que te cae, sino que la tenés que construir y la vas a co-construir con otros, además. Yo me quedaba pensando mientras las escuchaba. Que eso requiere estar abierto a explorar, porque uno no siempre, como decía hoy Susana, sabe lo que quiere hacer. A veces es como la hoja en blanco, ¿no? Te jubilás y es la hoja en blanco. Y ahora, ¿no? Entonces implica tener la flexibilidad y la apertura para explorar. A veces no sé lo que quiero hacer y entonces puedo explorar y a veces aparece en la exploración, en el contacto con diversas personas, en transitar por diversas experiencias. A veces puede aparecer ahí, no siempre lo tengo que tener predefinido, ¿no? Pero además también cuando las personas no tienen conciencia de lo que pueden enseñar, de cómo todos aprendemos de todos. Entonces de repente, de un señor que junta cartones, también podemos aprender cómo los pone cuando los junta. De una señora que nos dice cómo hace la torta de tal manera, y cómo lo que vos dijiste también, Gabriela, ¿cómo es el título del grupo? Merece Ser Contado. Por eso, me hiciste acordar, yo hice una entrevista que se las recomiendo, un señor de 85 años de Perú, de Cusco, y que él justamente estuvo en la cárcel, le pasó de todo, ¿sí? Y entonces él escribió varios libros, y uno escribió de la salud con respecto a lo que los aborígenes nos enseñaron. ¿Cómo se tiene que hacer, no? Pero la pulsión de vida, ¿no? La nieta, que es psicóloga, le manejaba el Zoom para la entrevista porque él no le gustaba, no le interesaba, ¿no? Entonces, una maravilla, digamos, con todo lo que le pasó, pero cómo siempre siguió aprendiendo y aprendemos todos, de todos. Entonces, cuando uno va a otras culturas, como son
qué sé yo, más las orientales, la figura del mayor es muy importante, porque se va transmitiendo ciertas cosas que los otros sabían y que nosotros no sabemos. Entonces, cuando a veces, ayer una señora uruguaya, muy buena persona, no la conozco, yo toda la gente de Uruguay que conocí, excelente. Ya dije que voy a ir porque realmente, en serio, no por... Bueno, te recibimos encantada. Luján ya lo sabe, que la recibimos encantada. Sí, yo pienso lo mismo que vos, Susana. Toda la gente culta, humilde, con su saber, amables. Lista. Bueno, esta persona, ¿no? Que es colega también. Entonces me decía, pero ¿cómo me conecto con los chicos? ¿Cómo me conecto con mis nietos? Susana, yo te escucho a vos. No los conozco a tus nietos, pero por lo que me decís, bueno, si te enseñó a usar la computadora, llámalo de nuevo porque no entendiste. Si ellos lo hacen rapidísimo y nosotros no. Entonces, ¿de qué manera? Pero escucharlos. Si vos le decís, quiero que piensen, no, los chicos se aburren. ¿Cómo hacer, digamos, a partir de lo que el otro? Y ustedes también en los talleres, lo que me parece que uno tiene que tratar, y ustedes lo hacen, lo intentan, que es a partir de lo que el otro puede darnos, puede mirar. Después se va conformando el tejido, ¿no? Bueno, los vínculos intergeneracionales son uno de los factores protectores para el envejecimiento, y esta cosa de mantener, ¿no? la tribu y la circulación del saber y del afecto, ¿no? Pero también es uno de los desafíos, porque, digamos, nosotros que estamos tratando de generar dispositivos, es un gran desafío generar vínculos intergeneracionales. Hay gente que, digamos, que tiene como estrategia, digamos, de hecho, por ejemplo, tengo una amiga de 75 años, ¿no? Que ella tiene amistades de diferentes edades, ¿no? Incluso con personas, diríamos, como de 25 años, en el sentido de que hacen actividades en conjunto, que son sus ahijados y esto y lo otro. Y tú la ves y eso se nota, se percibe, diríamos, ¿no? Como eso es... Y ella me ha dicho, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que las personas de mi edad, digamos, en algún momento no van a estar. Entonces, digo, la posibilidad de vínculos intergeneracionales nutre de muchísimas maneras y además contiene. ¿No? Entonces, bueno, esto es un gran tema, ese es el gran tema, ¿no? La pérdida de los vínculos, ¿no? Porque la mayoría de las personas, por lo menos en Uruguay, de más de 75, viven solas porque son viudas o viudos, generalmente viudas, ¿no? Porque las mujeres viven más. Entonces, esa soledad, ese recorte de los vínculos de toda la vida, los hermanos, bueno, los padres, por supuesto, los hermanos, el cónyuge, la pareja, los amigos. Entonces, eso sí es un gran tema donde la gente se va sintiendo que, bueno, que se le va recortando su arraigo y su red y sus lazos de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo regenerar o construir otros? A veces alguna paciente me dice, pero mis amigas de toda la vida son las de la escuela. Bueno, estas no tienen que ser las amigas, estas pueden ser otras amigas para otras cosas, ¿no? A veces como se resisten, no, porque mis amigas eran y ahora no están porque fallecieron o porque están muy enfermas. Bueno, podés pertenecer a otros grupos, aunque no sean las amigas, esas siempre van a estar, aunque sea en el recuerdo y en la vivencia, son otros vínculos que pueden ser para otras cosas, ¿no? Entonces ahí lo intergeneracional es bien importante. Tengo una paciente muy crack, que tiene una casa muy grande, se jubiló y se empezó a sentir muy sola en la pandemia, sobre todo en la pandemia, y se le ocurrió usar su casa y alquilarla para estudiantes, ¿no? Tiene una casa muy grande. Entonces empezó a recibir estudiantes del interior que vienen a Montevideo. Entonces ella les cocina, entonces los espera, les sirve el almuerzo. Perfecto. Recuperó lo que hizo toda la vida, que era cuidar de sus hijos, y lo recuperó como un proyecto para esta etapa. Ahora cuida de otros chicos, y los recibe, los espera, les hace la comida. O sea, y encontró ahí el proyecto y el sentido para su vida, ahora, de esa manera. Por ahí el tema acá es que uno hacer ese parate, tomarse esa pausa para pensar en qué hacer y en cómo seguir, como para reorganizarse, ¿no? Nosotros con Eve hacemos una actividad que lo llamamos, bueno, ustedes la conocen, el camino de la vida ocupacional. Entonces, bueno, vamos haciendo que la gente vuelque ahí todas las actividades que han hecho desde la infancia, a qué jugaban, las actividades que hacían de adolescente, en la adultez. Bueno, para linkearlo justamente con qué era lo que a uno le gustaba,
por ahí aparecen cosas que uno dejó porque no tenía el dinero para pagar o porque tenía otras obligaciones que cumplir y no tenía el tiempo. Entonces, bueno, el tema ahora, me parece, en este momento de transición a la jubilación, es recuperar eso que fue quedando o también, digamos, animarse a hacer cosas nuevas. En una entrevista, Jacobo había dicho, bueno, esto de aprender a ser aprendiz, que por ahí también va en contra de la idea que tenemos de que cuando somos grandes ya no estamos para aprender. No, Ese es por un eso, gran prejuicio. por eso yo decía, Luján, que siempre aprendemos. Totalmente. Siempre. Pero el tema es Freud que nos lo decía, tenemos que cuando creer. no, es que Freud decía, cuando no hay novedad, ahí nos morimos. A Ujú. veces, desde el señor que vas a comprar algo, esto es real, ¿eh? El muchacho que me trae las cosas de la verdulería me enseñó cómo conservar la remolacha para que no se ponga fea cuando haces mucho. Porque él una vez había trabajado, ¿no?, en un restaurante, bla, bla, bla. Mm. ¿Qué quiero decir? Siempre se aprende. El tema es no tener miedo a aprender, porque una de las cosas que nosotros vemos, que el primer modelo de aprendizaje tiene que ver con la lactancia, con la contención. Entonces, si fue negativo, a la gente le cuesta aprender. Fíjense los problemas que hay, vos sos psicopedagoga también, los problemas que hay cada vez más de aprendizaje. Sí. Entonces, desde los discapacitados por los accidentes hasta todo otro, ¿no? Es como que se ha ampliado. Entonces, el tema es poder reconocer, si me pasa algo, bueno, hay estos lugares donde pueden acudir, donde no tener miedo. Nos quedan 3 minutos de programa y las dejo para que ustedes cierren el programa con lo que ustedes quieran, con un mensaje hacia la audiencia y agradecerles, ¿no? Y ya estarán el año próximo nuevamente en el programa. Por el espacio, Susana. No, las dejo a ustedes cerrar el programa con lo que ustedes quieran. Bueno, yo quiero agradecerte, Susana, esta opción y también a Gabriela y a Luján, porque creo que hemos generado una sinergia que nos permite, digamos, ofrecer a otros espacios para poder pensarse, rescatar su subjetividad y a su vez espacios de aprendizaje que le permitan, bueno, digamos, afrontar este tercer tiempo de la vida con una mentalidad distinta, ¿no? Generando alternativas, que creo que es una cosa que para mí siempre ha sido como de utilidad, digamos, ¿no? Así que bueno. Bueno, yo te diría rápidamente que la edad es un número que no dice nada de nosotros, de quiénes venimos siendo, bueno, y hacia dónde vamos, que eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, el desafío de pronto está animar a pensarse y a continuar generando proyectos, a continuar ligado a la vida, haciendo aquello que nos guste, que puede darse en un abanico enorme de posibilidades. Retirarse del trabajo, retirarse del empleo, quiere decir solo eso, dejar un espacio, un ámbito, una actividad, pero se nos abren otras muchas oportunidades para desarrollarnos. Así que bueno, nuestro desafío estará en encontrar cuál sea la que para los próximos tiempos más tengan que ver con nosotros. Y que por ahí no tiene que ser una, pueden ser varias. Y puedo ir probando también y si no me gusta, reintentar o recomenzar. Así que continuar con proyectos siempre es posible. Gracias, Luján. Sí. Bueno, un poco uno siempre busca en la vida la felicidad, ¿no? Ahora esta cuestión un poco si es la felicidad o es el bienestar. A mí me gusta mucho pensarlo más, una vida con sentido. Creo que ahí está el bienestar y la satisfacción, si uno puede construir una vida con sentido, una vida que tenga propósito, de uno se sienta parte de, y pueda trascender, ¿no? Con lo que se lleva, con lo que aprende y con lo que deja para otros. Me parece que ese es el desafío, no para el momento del envejecimiento, no para el adulto mayor, para toda la vida. Creo que puede estar bueno cultivar una vida desde esa perspectiva. Y bueno, con Casa Plateada intentamos acompañar y acompañarnos en ese desafío. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a las 3 y bueno, nos veremos si quieren el año próximo. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Hasta luego, que tengan buen Hasta la próxima. fin de semana. Hasta luego, chao.
Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.